Y amén. Gloria a Dios. El poder de adorar. Hemos venido estudiando a lo largo de este año, bueno, del año pasado, que termina estos últimos 3, 4 domingos, acerca de la adoración. Y hay mucho más que tendríamos que decir, pero pues tenemos que ir avanzando sobre más temáticas de la palabra de Dios. Pero al menos para cerrar este ciclo sobre la adoración, hermano, es muy importante que entendamos que adorar es algo, hermano, que genera poder, que genera bendición, que genera libertad, favor de Dios, autoridad y poder de Dios sobre la vida de todo aquel que se somete, que se postra, que se rinde en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Donde hemos leído la palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, estaban iniciando lo que se llama el segundo viaje misionero. Ellos venían viajando, predicando el evangelio desde el oriente y venían moviéndose del oriente hacia el occidente. Así como estamos, ¿no? Allá en Monserrate, al otro lado están, todos venían en esa dirección, de oriente hacia occidente, sobre el continente asiático, venían moviéndose, en el Asia, venían, y cuando llegan a la región de Misia y de Bitinia, en su corazón ellos quieren subir al norte, en Asia, tomar la ruta hacia el norte en Asia, para predicar en Bitinia, para predicar en Misia. Pero dice la palabra de Dios allí en los versículos 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, hermano, yo quiero que usted sepa que muchas veces el Espíritu Santo guía nuestras vidas prohibiéndonos cosas, no permitiéndonos cosas, cosas que aparentemente son buenas y son para la gloria de Dios, como predicar. Ellos estaban predicando el evangelio. ¿Había algo de malo en eso? ¿Sí? No había nada de malo. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, les prohibió y no les permitió predicar ni hablar en esa región. Entonces, hermano, es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la guía, la voz del Espíritu Santo para ser eficientes, para ser eficaces, para ser efectivos en el servicio al Señor. Cuando nosotros queremos adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios, es necesario que aprendamos a escuchar la guía del Espíritu Santo. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si usted quiere ser efectivo, hermano, en el servicio a Dios, en la adoración a Dios, en hacer la voluntad de Dios, usted necesita aprender a escuchar y a obedecer la guía del Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermano. Muchas veces nos movemos en nuestra carne, por nuestros impulsos, por nuestra inteligencia, por nuestro plan, por nuestro proyecto, por nuestra razón, por nuestra voluntad. Pero hemos de aprender a buscar la guía y la dirección que da el Señor por medio de su Espíritu Santo para que podamos ser efectivos en el servicio a Dios, haciendo su voluntad. Aquí tenemos a un grupo de creyentes, el apóstol Pablo a la cabeza, Lucas, Timoteo, Silas, todos siervos consagrados, hombres de oración, y estaban haciendo la obra de Dios. Y el Espíritu Santo de pronto les prohíbe, les fue prohibido, pero el Espíritu no se lo permitió. Es necesario escuchar lo que prohíbe Dios para entender lo que aprueba Dios. Amén, hermano.
Es necesario escuchar primero lo que prohíbe Dios para entender después lo que aprueba Dios. Es necesario, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 9 y 10 que a Pablo se le mostró una visión y que vio a un varón que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren los versículos 9 y 10. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí encontramos que ellos iban viajando, vuelvo y lo repito, iban viajando en sentido oriente-occidente, habían pensado desviarse hacia el norte, todo en Asia. Pero el Espíritu Santo no les permitió que se desviaran al norte, no les permitió que predicaran ni en Misia ni en Bitinia. ¿Qué hicieron ellos? Quedarse quietos y esperar. ¿Qué hay que hacer cuando el Espíritu Santo no nos da luz verde? Cuando el Espíritu Santo nos dice no, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar, hay que estar en el Señor y obedecer. El Señor puede contestarnos sí, no o espere. ¿Sí? Algunas veces el Señor dice sí, te lo concedo, adelante. Otras veces el Señor puede decirnos no. Óigame, hermano, y no también es una respuesta. Solo que algunas veces si el Señor nos dice no, entonces decimos: no, Dios no me respondió. No, Dios sí le respondió y le dijo que no, porque no también es una respuesta. Pero otras veces el Señor dice sí, pero después, o sea, espere. Y nosotros hemos de seguir la guía de Dios, cualquiera que sea. Sí, no o espere. Hemos de sujetarnos a la guía del Señor para poder agradar al Señor con obediencia. Algunas veces nos movemos en nuestro impulso, en nuestro deseo, en nuestra necesidad o en nuestro capricho, desobedeciendo la guía que el Señor da. Pero si hemos de querer hacer la voluntad de Dios, es necesario que aprendamos a escuchar la dirección de Dios. A Dios no le agrada que hagamos cualquier cosa, así sea en nombre de Él o aparentemente para Él. Por ejemplo, si ellos se hubieran ido a Bitinia, al norte, y si se hubieran puesto a predicar en Misia y se hubieran puesto a predicar en Bitinia, ¿estaban haciendo algo malo? No, estaban predicando. ¿Pero esa era la voluntad de Dios para ellos? No, esa no era la voluntad de Dios para ellos. Dios quería que ellos estuvieran en otro lugar, no en Bitinia, no en Misia. Ese lugar aún no había sido alcanzado por el Evangelio. Luego el Señor permite que ese lugar también sea alcanzado por el Evangelio. Pero en este momento, justo en este momento, no era el momento de Dios para ese lugar. Amén, hermano. Hay que entender que Dios tiene su momento para cada situación. Y nosotros hemos de ir guiados por el Espíritu de Dios también para entender el momento de Dios. Amén. Hemos de ir guiados por el Espíritu de Dios también para entender el momento de Dios y el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces Pablo vio una visión, vio un varón que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, note que el Señor cerró las puertas en Asia para llevar a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas a Europa. El Señor quería que pasaran de Asia, donde ya habían hecho gran actividad evangelística, y que llegaran a Europa, donde aún no había llegado el Evangelio todavía. Era necesario que dejaran de hacer actividad en Asia y que pasaran a otro continente, a Europa, a llevar la palabra de Dios. Filipo era una ciudad que estaba en Macedonia,
y es allí donde el Señor está guiándolos. Pasa a Macedonia y ayúdanos, decía el varón en la visión que vio Pablo. Ahora había una disposición completa en los discípulos a obedecer la guía del Señor. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, hermano, para que usted sea un adorador eficaz, tiene que ser un adorador que escucha y obedece la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. No podemos vivir la vida cristiana como se nos antoje, en la carne, sin orar, a impulsos o a razones de nosotros. No. Necesitamos, hermanos, depender de la guía del Señor, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo primero, hermano. Amén. El Señor cerró puertas en Asia para llevarlos a Europa. Gloria a Dios. Es necesario buscar y seguir la superintendencia, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la labor ministerial. Y es necesario escucharle, dirigiendo nuestras vidas para adorarle en la obediencia. Hermano, si usted no le escucha para que Él dirija su vida, usted tampoco le puede adorar obedientemente, así esté haciendo cosas que aparentemente son para Él. ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? Así usted esté haciendo cosas que aparentemente son para Él, si no es lo que el Espíritu Santo de Dios está guiándole a usted a hacer, entonces usted no le está adorando en obediencia realmente. Es necesario que el Espíritu de Dios nos guíe para ser verdaderos adoradores y eficaces. Hay una serie de palabritas allí que yo empleé que quiero explicárselas rápidamente. Efectivo, eficiente, eficaz. Un adorador eficaz, le estoy diciendo. ¿Qué es efectivo? Que produce un efecto. Hay muchas cosas que son efectivas, ¿no? Producen un efecto, punto. Bueno o malo, producen un efecto. Eso es ser efectivo. Normalmente se dice efectivo para decir produce un buen efecto. Efectivo. ¿Qué es eficiente? Eficiente es que es útil, que rinde bien en cualquier cosa que se le ponga. Se dice de una persona que es consagrada, que es dedicada, que es cuidadosa, que es diligente. Esta persona es eficiente. Es decir, en cualquier cosa que se le pida, da lo mejor. Pero se dice que se es eficaz cuando se está haciendo exactamente aquello que debe hacer y que se espera que haga. ¿Sí? Entonces le voy a dar un ejemplo. En una empresa, hermano, el gerente puede hacer de potero, ¿cierto que sí? ¿O no? Claro. El gerente puede pararse en la puerta y cuidar la puerta. O se necesitará mucho para eso. El gerente también en una empresa puede hacer de el que sirve tintos y los reparte, ¿o no? Claro. ¿Cuál es la dificultad en servir unos tintos y pasarlos? El gerente también puede hacer eso. En la misma empresa, el gerente también puede contestar los teléfonos, ¿o no? Claro. No hay ninguna dificultad en contestar teléfonos. En esa misma empresa, el gerente también, hermano, puede inclusive salir a vender en los puntos de venta o tras el mostrador. Puede ser un buen vendedor y vender. El mismo gerente puede ser mensajero y hacer las consignaciones y los retiros en los bancos, ¿o no puede hacerlo? Claro. Note lo eficiente que es ese gerente, ¿no? En cualquier punto donde se le ponga, puede. ¿Pero está siendo eficaz? No. ¿Por qué no está siendo eficaz? Porque él no tiene que ser ni el del potero, ni el de los tintos, ni el mensajero, ni el recepcionista, ni el vendedor. ¿Él qué es lo que es? El gerente. ¿Y el gerente qué hace?
gerencia, dirige, administra, gobierna, para que todos esos que hacen esos oficios los hagan bien, los hagan confluyendo hacia un mismo fin, etc. Entonces, hermano, muchas veces nuestra vida espiritual puede ser una vida llena de eficiencias. Soy bueno para cantar, soy bueno para predicar, soy bueno para evangelizar, soy bueno para servir haciendo labores en la iglesia, soy bueno para visitar, soy bueno para aconsejar, soy bueno para la música, soy bueno para muchas cosas, ¿no? Y en todo me meto y en todo hago. Óigame, hermano, pero en nada soy eficaz. Estoy haciendo tantas cosas que no estoy haciendo aquello para lo que el Señor me ha llamado con su Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, yo, Arturo Valderrama, su pastorcito, el pastorcito Arturo Valderrama, hermano, el Señor no le ha dado el don de, ¿qué digo yo? Tal vez, ser músico, ¿no? Yo no soy un teclista, así como mi profe Gerson. Yo no tengo una voz melodiosa como la que tiene mi hija Daniela. Yo no soy un baterista espectacular como Samuel. No, a veces me siento allá y ahí mismo todos ellos hacen, ay, pastor, es el ruido. ¿Por qué? Porque yo no soy músico, ese no es mi don que Dios me ha dado. Y aunque algo sé de música y toco un poquito la guitarra y un poquito el teclado, realmente lo mío no es la música. A mí el Señor me ha llamado ¿a qué? A enseñar su palabra y a pastorear la grey. Amén, hermano. Y si yo me pongo a hacer otros menesteres, pero no enseño la palabra y no cuido la grey, hermano, pastoreándola, entonces no soy eficaz. ¿A qué me guiará a mí el Espíritu Santo, hermano? En lo que me ha llamado, exactamente a esos menesteres. Entonces, hermano, hemos de ser adoradores que escuchamos la dirección del Espíritu para ser eficaces en lo que Dios quiere que hagamos. No deje que su vida espiritual se le vaya, hermano, haciendo de todo, sin al final hacer la voluntad de Dios para su vida. Usted debe escuchar la voz del Espíritu Santo para que pueda ir certero a lo que el Señor lo está guiando en su voluntad y en su propósito. Eso es muy importante, hermano. Lo segundo, hermano, que quiero decirle es que todos los que escuchan la voz del Señor guiándolos en ese servicio, hermano, llegan a ser personas que son fructíferos para Dios. Aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos encontramos 3 acontecimientos muy importantes. El primero, la conversión de una mujer llamada Lidia. El segundo, la liberación de una joven que tenía espíritu de adivinación. Y la tercera es la conversión por la intervención sobrenatural de Dios en la vida del carcelero de Filipo. Entonces vamos a revisar cada una de esas 3. Lidia fue la primer mujer que se convierte en Europa. Es la primer persona, no solo la primer mujer, sino la primer persona que se convierte en Europa a la fe cristiana. Cuando los apóstoles empezaron a oír la guía del Espíritu Santo de no ir a Bitinia, de no ir a Misia, sino de pasar directo a Macedonia por medio de esa visión, y ellos obedecieron, el Señor empezó a respaldar lo que ellos estaban haciendo. Amén, hermano. Entienda, hermano, que hay veces Dios no respalda algo porque esa no es su voluntad, pero no porque nos haya abandonado, no porque no esté con nosotros, sino sencillamente tú no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Por eso hemos de buscar la guía de Él. Una vez que somos encaminados por su Espíritu, por su guía, entonces Dios empieza a respaldar.
No habían bien llegado a Europa cuando ya una mujer se convierte. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y escuche lo que sigue. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Está viendo el respaldo de Dios? Ahora estaban donde Dios los quería, en Filipo de Macedonia, a donde el Señor le había dicho por medio de la visión a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Estaban allí y ahora el Señor está usando a Pablo para que predique el evangelio. Pero no va a ser sin fruto, no va a ser estéril, sino que ahora dice la palabra de Dios que había una mujer que ella adoraba a Dios, es decir, tenía temor de Dios, pero aún no conocía al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, el Espíritu Santo es el que convierte o hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que santifica a todos los creyentes. El Espíritu Santo estaba obrando por medio del apóstol en el corazón de aquella mujer, abriendo su corazón, llamando a esta mujer, convenciéndola de pecado, haciendo que se produjera en ella arrepentimiento, necesidad de volverse a Dios, que le entregara su vida al Señor Jesucristo, y desde entonces la aparta, la llama, la santifica para que ahora sea una creyente, una sierva de Dios. Amén, hermano. Cuando andamos en el propósito de Dios, Dios respalda la labor, hay fruto. Más adelante vemos que hay un segundo respaldo y es la liberación de la joven con espíritu de adivinación. ¿Cómo respalda a Dios allí, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Note, hermano, que el apóstol Pablo fue respaldado por el Señor porque estaba siguiendo la guía del Señor, dándole Dios discernimiento de espíritu y autoridad sobrenatural para, uno, conocer lo que allí se movía, y dos, reprenderlo y echarlo fuera de esta joven. Esta joven era una joven que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de hechicería, un espíritu de pitón. Era pitonisa. Por el poder de un espíritu inmundo, de un demonio, podía descubrir cosas, podía adivinar cosas, podía predecir cosas. Y cuando los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios allí en Filipo, en la ciudad de Filipo de Macedonia, dice que de pronto esta joven se les unió y empezó a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y así hacía por varios días. Y cuando Pablo vio eso, bueno, al principio miró y no le gustó, pero fue prudente, ¿no? Él era un misionero, los misioneros tienen que ser muy prudentes, manejar muchas situaciones. Pero el segundo día la misma situación, y ya tal vez el tercero ya Pablo no aguantó más. Y Pablo discernía en su corazón que lo que se movía allí era un espíritu inmundo. Sepa usted, hermano, que hay un don que se llama discernimiento de espíritus, que da el Espíritu Santo a la iglesia, que consiste en poder entender
por el poder y la revelación del Señor, si lo que se está moviendo en un momento dado es el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre o un espíritu inmundo, un demonio. Y Pablo, por el Espíritu de Dios, tenía discernimiento de espíritus y entendió que lo que se movía en esa joven era un espíritu demoníaco de adivinación. ¿Qué había de malo en lo que esta joven gritaba? Esta joven se pone al pie de Pablo y su equipo de trabajo y comienza a proclamar a todos que ellos son siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo se llama eso? Dar bombo. ¿Sí? El enemigo estaba haciendo una trampa. Estaba atrayendo toda la atención sobre Pablo, sobre Lucas, sobre Silas, sobre Timoteo, para que ellos sean, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Nosotros les enseñamos el camino de salvación. Nosotros, y estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les enseñan el camino de la salvación, ¿no? Hacía que todos pusieran la atención sobre ellos, exaltándolos, proclamándolos, que todos supieran, que todos los admiraran, que todos, óigame hermano, y esa no es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios atrae la atención sobre el Señor Jesucristo. Amén, hermano. A los hombres los atrae hacia el Señor Jesucristo para que acepten su salvación, su perdón, su redención por medio de Cristo Jesús. Y da toda la gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran envanecido los apóstoles, los discípulos? Pero Pablo, por el discernimiento de espíritu que tenía, entendía la trampa del maligno. Entonces, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, la autoridad delegada por el Señor Jesucristo sobre su iglesia, el Señor dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada les podrá hacer daño. El Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Pablo, con esa autoridad delegada que el Señor le había dado, mira a esta joven, compadecido de ella, viendo cómo Satanás la tenía atrapada, y entonces le da una orden al espíritu inmundo. Le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de esa joven. Inmediatamente el espíritu inmundo la dejó. Sepa, hermano, que la hechicería, la brujería, la adivinación, la agorería, el encantamiento y todo eso son artes mágicas y ocultistas, es demoniología, es ocultismo, es adorar a Satanás y sus demonios. Y que Dios nos prohíbe a su pueblo esas prácticas. Los hijos de Dios no andamos por adivinación, los hijos de Dios andamos por revelación. El Señor nos revela su voluntad por medio de su Espíritu Santo en su palabra. Amén, hermano. El método de Dios no es adivinación. El método de Dios es revelación. La palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, lo segundo que usted debe saber es que el Señor respalda la obra de aquellos que escuchan la guía del Espíritu Santo. En esta ocasión estaban respaldando, uno, abriendo el corazón de los inconversos para que se convirtieran. Dos, dándole discernimiento, poder y autoridad sobrenatural a los discípulos y al apóstol para discernir las tinieblas y reprenderlas. Todo espíritu inmundo. Amén. Gloria a Dios. Lo tercero, hermano, que quiero que usted en esta mañana tome en cuenta, hermano, es que los adoradores que alaban en medio de las pruebas son victoriosos. El adorador que escucha, ¿es qué? No. El adorador que escucha es... No. El adorador que escucha es... ¿Es qué? No, hermano, me va a tocar devolverme al primer punto, hermano. No me haga eso de devolverme, hermano. El adorador que escucha es eficaz. Amén. El adorador que obedece
es fructífero, tiene fruto, Dios lo respalda. Y ahora vamos a ver que el adorador que alaba a Dios en medio de la prueba es victorioso. ¿Sí? Ya hizo el mapa ahí en su cerebro. Entonces volvámoslo a decir. El primero, el adorador que escucha la guía del Espíritu es eficaz. Y ya sabe que es eficaz, ¿no? Va a lo que Dios lo puso. No solo es eficiente, sino que es eficaz. Va para lo que Dios lo puso. Dos, el adorador que obedece es fructífero. Dios lo respalda y entonces hay fruto. Abre el corazón de la gente, le da discernimiento y poder para discernir situaciones y poder sobre los demonios para echarlo fuera. Hay fruto de Dios. Y ahora el tercero, hermano, el adorador que alaba a Dios en las pruebas es victorioso. ¿Qué sucedió? Como el apóstol echó fuera ese espíritu inmundo, pero esta era una esclava, era una sierva de un amo que ganaba mucha plata a través de ese don de adivinación, a través de ese espíritu inmundo que tenía poseída esa pobre joven. Entonces inmediatamente el dueño de la joven se desesperó. Dice la palabra de Dios: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, el espíritu inmundo había salido de la niña, ya no adivinaba, ya no tenía espíritu de adivinación. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo, contra Silas, contra Timoteo, contra Lucas. Y los magistrados, o sea, las autoridades, rasgándole las ropas a los discípulos, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, hermano, no vaya usted a pensar, hermano, que cuando usted obedece al Señor, escuchando la voz del Espíritu, y al Señor lo respalda en la obra porque usted fue obediente, todo va a salir bonito y ya no van a haber problemas. Muchos hermanos tienen esa idea equivocada. Como yo estoy obedeciendo al Señor y como el Señor me está respaldando, entonces todo tiene que salir bonito, no van a haber problemas. ¿Es eso lo que nos muestra la palabra? No, al contrario, cuando usted activa el poder del Espíritu Santo en su vida, porque escucha la voz de Dios, porque obedece la guía de Dios, porque sirve a Dios con eficacia, el enemigo no se queda quieto. Y entonces aquí vemos que activó dos planes el enemigo. El primero, un engaño, fingir amistad con los discípulos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Eso era fingir amistad, una falsa amistad, para ver si logra envolver a los creyentes y los lleva hacia la mentira. Pero como ellos tuvieron discernimiento y desenmascararon la trampa del enemigo y lo echaron fuera, ese espíritu inmundo de aquella joven, entonces el enemigo ahora ataca de otra manera. Ya no finge amistad, sino que abiertamente declara la guerra. Y entonces empieza a buscar instrumentos, hombres, personas, poderosos, magistrados, gente común, con poder, para que se opongan y persigan a los siervos del Señor. Así como Dios usa a sus siervos por medio de su Espíritu Santo, así también Satanás usa sus instrumentos por medio de demonios. Y así como Dios
respalda y unge y levanta a sus siervos con medio de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, así Satanás también guía a sus instrumentos para que se opongan a Dios, a su propósito, a su iglesia. Aquí vemos, hermano, que los dueños de esta joven inmediatamente tomaron a los discípulos, al apóstol, y los llevaron ante los magistrados y los acusaron. Y entonces los magistrados de una vez los sentenciaron sin más ni más, les rompieron la ropa, los azotaron, los encarcelaron, los entregaron en manos del carcelero y le dijeron: métalos bien guardados, pero bien custodiados, allá en el fondo. Y dice que los echaron en el fondo de la cárcel y les pusieron cepos en los pies. O sea, estaban completamente amarrados. No se podían mover, estaban atrapados. Por un lado estaban encarcelados, por otro lado estaban encadenados y por otro lado sus pies estaban en cepos, detrás de rejas, en una cárcel, en una mazmorra oscura, fría, llena de cucarachas, de ratones, de pulgas, de piojos. Hermano, y en aquel lugar, hermano, estos hombres que eran siervos de Dios hicieron algo completamente inusual. Si hubiera sido usted a quien toman y llevan preso por estar predicando el evangelio, por echar fuera un demonio y librar una vida, y de pronto vienen y lo toman preso y se lo llevan, ¿usted qué haría, hermano? Hace muchos años, hermano, comenzando la obra, el Señor nos permitió ministrar liberación una noche. Y duramos toda la noche, después de un culto, hermano, ore y ore y ore, reprenda, porque había una persona que tenía una legión de demonios, hermano, era una cosa muy tremenda. Y el culto comenzó como a las 7, y como a las 7:30 se rebotó ese demonio y nos dieron las 4 de la madrugada ministrando liberación. Pero al final el Señor dio la victoria. Bueno, lo cierto es que al otro día, cuando yo salí por ahí, los vecinos, no era este lugar, estábamos comenzando la obra en mi casa, los vecinos me dijeron: don Arturo, buenos días, quiero decirle algo. La próxima vez que usted vuelva a hacer eso que hizo anoche, le echamos la policía y lo hacemos llevar preso. Yo me asombré. Yo lo miré y ¿cómo así, vecino? ¿De qué me habla? Yo no le entendía todavía. Para mí es muy normal como creyente echar fuera demonios, ¿no? Creo que un creyente maduro, eso se le vuelve algo normal por la autoridad que el Señor le da. Yo no le entendía. Perdón, ¿de qué me habla? Me dijo: eso que ustedes hicieron anoche, esa persona que estaba ahí gritaba, le cambiaba la voz, se le engruesaba, hablaba una niña, hablaba una mujer, hablaba un hombre. Eso era terrible, el ambiente se llenó de oscuridad, no pudimos dormir, eso era peor que el exorcista. Eso, digo, oiga, mi hermano, ya le entendí de qué me estaba hablando. ¿Sí? Y me amenazaron mis vecinos. Me dijeron: la próxima vez que usted vuelva a hacer eso, le traemos la policía, lo hacemos echar a la cárcel. Y en ese momento entendí un pasaje como este. Amén, hermano. Como cuando hay una manifestación del poder de Dios contra las tinieblas, contra Satanás y sus demonios, para echar atrás su reino de tinieblas, inmediatamente hay una reacción también de Satanás contra el pueblo de Dios, contra los siervos de Dios, para impedir que la obra de Dios avance. Entonces, hermano, cuando los hijos de Dios, siendo respaldados por Dios, confrontamos las tinieblas, el enemigo no se va a quedar tan quietico, sino que inmediatamente él también va a activar y va a haber una retaliación, una reacción movida por Satanás a través de sus demonios. Y para eso va a emplear gente, personas. Ayer mismo estaba hablando con una persona que me dijo: mire, estaba orando consagrada al Señor, llevaba como 2 horas ahí clamando al Señor, cuando de pronto oí un totazo. Y fui y miré, era mi anciana madre que se cayó y se dio un golpazo, tenía cara así negra, morada. Y le dije: ¿cómo está la anciana?
Y uno pues además de morada no le pasó nada grave, bendito sea Dios, pero figure esa cara toda morada. Esas son trampas del enemigo. Esos son ataques del enemigo. Entienda, hermano, que cuando nosotros activamos el poder espiritual, el enemigo no se va a quedar quieto. Pero usted como creyente y siervo del Señor no va a retroceder asustado, sino que usted tiene es que afirmarse en la autoridad y en la fe, en la confianza en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 25. Y aquí entonces, hermano, quiero hablarle, ya le dije, que los adoradores que alaban al Señor en la prueba son victoriosos. Se desató prueba contra los siervos de Dios por la liberación de esa joven. Ahora estaban siendo aprisionados, azotados y encarcelados. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 25, pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche muchos, ¿qué estamos haciendo, hermano? Durmiendo rico, ¿cierto? Arropaditos en la cama, calienticos. Apenas nos acomodamos de un lado para el otro para quedar más cómodos. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo ellos en la cárcel? Estaban en una mazmorra, en una cárcel, en una prisión, con cadenas en sus brazos, con cepos en sus pies, en una oscuridad total, con frío, tal vez con hambre. El sitio olía feo, había cucarachas, arañas, ratas. Ahí mismo los presos muchas veces hacían sus necesidades. No era un sitio agradable. Pero en ese lugar, Pablo y Silas, a la medianoche, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar armando revueltas, en lugar de estar gritando, en lugar de estar llorando, en lugar de estar deprimidos, en lugar de estar diciendo con rezongos, ¿de qué le sirve a uno servirle a Dios? Vea, ¿sí ven lo que paró? Valiente ayuda la que tiene uno. No, en lugar de todo eso, Pablo y Silas, dice la palabra, que a la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Eso se llama adoración. Sin importar las circunstancias, ellos sabían quién tenía el control, el poder, la autoridad, y no importaba más. Ellos reconocían al Señor y le adoraban, le cantaban. Tenían frío, su cuerpo estaba dolorido, los habían azotado, les habían sacado sangre, les habían roto las vestiduras, los habían tratado injustamente, los habían calumniado, estaban presos, cadenas en sus manos, cepos en sus pies, probablemente tullidos, las piernas dormidas, porque no se podían ni mover para cambiar de posición. Pero allí, en lugar de quejarse, hermano, ellos cantaban himnos a Dios, dice la palabra, cantaban himnos a Dios. Hermano, cuando en medio de las pruebas, cuando en medio de las dificultades, usted y yo aprendemos a adorar a Dios, Dios libera su poder de victoria sobre nuestras vidas. Amén, hermano. Amén, créalo, hermano. Amén, gloria a Dios. La confrontación espiritual genera enfrentamiento y oposición de las tinieblas. Lo que sucede cuando se alaba a Dios en las pruebas es que la alabanza en medio de las pruebas genera el poder sobrenatural y libertador de Dios. Mire qué empezó a suceder. Ellos presos, cantando a Dios a la medianoche en una cárcel, con frío, con hambre, con dolor. No había queja, pero había alabanza a Dios. Lo primero que el Espíritu Santo nos dice es: y los presos los oían. Lo primero que sucede cuando usted y yo adoramos a Dios en medio de las pruebas es que otros escuchan la alabanza y reciben testimonio acerca de Jesús, acerca de su poder, y hay consuelo, hay fe y hay fortaleza para esos que sufren y para nosotros, aunque estemos en pruebas. Los presos los oían.
el guardia los oía. Oiga, pero esta gente, ¿qué le pasa? Los cogieron, les pegaron, los azotaron, los encarcelaron, los pusieron en el cepo, están encadenados, están encarcelados, no se les ha dado de comer. Y están allá cantando como si estuvieran dichosos en la vida, como si nada estuviera pasando, como si les estuvieran pasando las mejores cosas. Hermano, ¿y usted cuando tiene pruebas, cuando tiene dificultades, alaba al Señor, adora al Señor, ora al Señor, le canta al Señor, le sirve al Señor, bendice al Señor? Cuando estén en las pruebas, adora al Señor, otros serán también edificados por su testimonio personal. Aprenderán que hay un pueblo de Dios que confía plenamente en Dios sin importar las circunstancias, que sabe que el Señor se moverá más allá o más acá en su favor. Gloria a Dios. Dice en el versículo 26 que sobrevino de repente un gran terremoto. Dice la palabra de Dios allí en el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué significa? Se crea una atmósfera de presencia y poder sobrenatural de Dios que activa en favor de los hijos de Dios. Estaban alabando. El hermano Marcos Witt una vez explicó este pasaje diciendo que mientras Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, empezaron a cantar al Señor, algo así como: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y de pronto en el cielo el Señor dijo: shh, silencio, todos hagan silencio, shh, escuchen, ¿están oyendo? Y los ángeles oían. No, Señor, no oigo nada. ¿De qué habla? Escuchen, escuchen bien, escuchen. Mientras tanto en la cárcel Pablo y Silas decían: alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. Y el Señor decía: escuchen, escuchen, escuchen. Y los ángeles escuchaban y decían: no, Señor, no oímos nada. Y decía: escuchen, oigan el corazón de mis hijos, cómo me adoran, a pesar de que están en la cárcel, a pesar de que están presos, a pesar de que los trataron con injusticia, a pesar de que tienen dolor, hambre y frío, a pesar de que están a punto de la muerte. Oiga cómo me alaban y me adoran mis hijos. Y entonces en el cielo se escuchó la melodía: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Isaías dice que el cielo es el trono de mi Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Y entonces, como el Señor está sentado en su trono y tiene los pies en su estrado, empezó a mover los pies. Alabaré, al ritmo de lo que cantaban sus siervos. Alabaré, 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 alabaré a mí. Y cuando el Señor empezó a mover los pies sobre la tierra, que es su estrado, se empezaron a sacudir los cimientos de esa cárcel. Y se empezaron a abrir todas las rejas y se empezaron a romper todas las cadenas. Y los discípulos de pronto y todos los presos estaban libres, porque el poder de la alabanza es liberado cuando en la prueba se alaba y se adora a Dios. Dios desciende con su poder porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y viene para traer bendición, para traer libertad, para traer rompimiento de cadenas, para traer rompimiento de cárceles y de cimientos de cárceles, para que el pueblo sea libre cuando se le alaba y se le adora. Lo segundo, hermano, es que se crea una atmósfera de presencia y poder sobrenatural de Dios que activa en favor de los suyos. Lo tercero, hermano, es que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Escuche, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos
se soltaron. Se activa el poder libertador de nuestro Dios. Cuando se alaba al Señor, en medio de las pruebas, hermano, se activa el poder libertador de nuestro Dios. También, hermano, se produce el temor de Dios en el corazón de los incrédulos para que se conviertan. Dice en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, cuando alabamos al Señor en medio de las pruebas, se activa el poder salvador del Señor. El Señor produce convicción de pecado en los pecadores para que ellos también quieran recibir al Señor como su Salvador. Este hombre, lleno de temor al ver el poder sobrenatural, cómo se sacudió la cárcel cuando estos hombres alababan al Dios vivo, cómo se rompieron las cadenas, cómo se abrieron las rejas y cómo ningún preso había huido. Él se iba a suicidar pensando que iba a pagar caro que hubieran huido los presos, porque un soldado romano pagaba con su vida si dejaba escapar un reo. Y él dijo: me toca matarme porque se escaparon. Pero Pablo le dijo: no, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y entonces, hermano, el hombre mira con la antorcha y ve que todos están ahí y tiene más temor todavía. Y mira a Pablo y a Silas y está asombrado. ¿Cuál es el poder que hay en estos hombres? Que en medio de estar presos, azotados, con hambre, con frío, encarcelados injustamente, en lugar de estar maldiciendo, renegando, buscando matarme a mí, en lugar de eso me han salvado la vida. Impidieron que yo me hiciera daño. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué hay en ellos que son tan diferentes a los demás? ¿Por qué cantan mientras hay aflicción? ¿Por qué adoran a ese Cristo, a ese Dios, mientras son perseguidos por hacerlo? Y entonces, temblando, cae en convicción de pecado. Y se acerca a ellos y les dice: varones, ¿qué haré para ser salvo? Él comprendió que estaba perdido. Usted necesita comprender que usted está perdido antes de poder recibir la salvación. Si usted no entiende que sin el Señor está perdido, usted no podrá recibir la salvación, porque la salvación solo se la puede dar el Señor Jesucristo en su vida. Y por eso los apóstoles entonces le hablan a este varón y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Lo que está diciendo es: cree en el Señor para que seas salvo, y si los de tu casa también creen, también serán salvos como tú. Amén, hermano. Entonces, hermano, es muy importante alabar al Señor en medio de las pruebas, porque en medio de las pruebas, hermano, se genera una serie de movimientos espirituales que hacen que el poder de Dios se manifieste cuando el pueblo en la prueba alaba al Señor. Y lo último, en el versículo 40, dice la palabra de Dios: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando se alaba a Dios en medio de las pruebas, esto permite confortar, confirmar, consolar a los hermanos en la fe y continuar realizando la obra de Dios.
Amén, hermano. En lugar de Pablo y Silas haber sido muertos o haber quedado en vergüenza y derrotados, al contrario, el mismo carcelero los sacó de la cárcel, los llevó a su casa, les lavó las heridas, les puso mesa, dice la palabra. Amén. ¿Cuándo se ha visto eso, hermano? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Por qué hacía esto este hombre? Porque se convirtió, porque aceptó la fe que es en Jesucristo, porque le entregó su corazón al Señor. Al otro día, los que lo habían mandado a echar a la cárcel, lo pensaron mejor y dijeron: vaya, díganle al carcelero que saque a esos presos. Y así vinieron y le dijeron que saque los presos. Y Pablo les dijo: no, señor, nosotros somos ciudadanos romanos. Y ustedes nos azotaron injustamente, sin juzgarnos, sin pruebas, y ahora sí vienen a decirnos que salgamos. Pues no, dígales que no vamos a salir, que tienen que venir ellos a hablar con nosotros. Hermano, y los magistrados, los que los mandaron a azotar y a la cárcel, tuvieron que venir humillados a rogarles: discúlpenos, por favor, tengan la bondad, salgan de la cárcel, perdónenos, no sé qué. ¿Sí está entendiendo, hermano? Porque el Señor obra en victoria para aquellos que le alaban en medio de las pruebas. En lugar de quedar encarcelados o morir o quedar allí prisioneros, en lugar de eso, los mismos que los echaron a la cárcel tuvieron que venir humillados a pedirles excusas y que por favor salieran. En lugar de quedar encarcelados allí, maltratados, el mismo carcelero, al contrario, les agradece, cree en el Señor Jesucristo, les lava sus heridas, los lleva a su casa, les prepara banquete y se manda a bautizar. En lugar de quedar derrotados, quedaron en victoria. Porque el que alaba al Señor en medio de las pruebas es victorioso. Amén, hermano. Entonces, listo, cerremos, concluyamos, hermano. Cuando se alaba a Dios en las pruebas, otros reciben testimonio. Los creyentes que pasan por la prueba son fortalecidos. Se crea una atmósfera espiritual que activa la presencia y el poder de Dios. Se rompen las cadenas y las prisiones. Se convierten los perdidos. Se consuelan y confirman los creyentes y continúa la obra de Dios. Adoradores que escuchan son efectivos, son eficaces. Adoradores que sirven son fructíferos. Y adoradores que alaban son victoriosos. Colóquese en pie, hermano. Y este año que está comenzando, hermano, yo no sé cómo sea su comunión con el Señor, pero el Señor sí lo sabe. Yo no sé qué circunstancias haya vivido o esté viviendo, pero el Señor sí lo sabe. Y esta mañana el Señor lo que le está diciendo es: búscame, déjate guiar por mí, adórame, sírveme y vas a tener victoria en tu vida. No importa que el mundo tenga COVID, que haya crisis económica, que tengamos problemas de seguridad, que haya desempleo, que no importa, hermano. Empiece a buscar al Señor. Empiece a alabar al Señor, empiece a meterse con Dios y deje que el Señor obre en su vida por medio de su poder desatado en la vida de todo aquel que le reconoce y le adora y le alaba de corazón. Así esté pasando por pruebas y dificultades. Allí donde está, lo invito a que empiece a hablar con Dios y empiece a decirle: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos hablas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios mío, tu verdad. Ayúdanos, Señor, en este año 2021 a ser siervos que nos dejamos guiar por ti. Ayúdanos en este año 2021, Señor, a ser siervos, oh Dios, que te servimos, oh Dios, con todo el corazón, que te obedecemos. Ayúdanos, Señor, en este año 2021 a adorarte y alabarte sin importar las circunstancias. Ayúdanos, Señor. Pedimos que nos levantes, que nos fortalezcas, que nos llenes, Señor. Que el fruto tuyo, el respaldo tuyo esté sobre nuestras vidas. Que la guía y la dirección tuya esté sobre nuestras vidas. Que la victoria
victoria tuya, Señor, la libertad tuya esté sobre nuestras vidas. Que este año 2021, Señor, tu favor nos acompañe todos los días, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de este año 2021 en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que aquí en tu casa moremos. Señor, ayúdanos, oh Dios, para que nuestra copa esté rebosando. Padre, gracias porque tú eres fiel. Hoy te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Señor, levanta cada vida, cada hermano en medio de su problema, en medio de su dificultad, en medio de su cualquier situación difícil que esté viviendo. Levántale tú, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Te damos adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias que tú eres fiel, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres glorioso, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, que tú eres fiel, oh Dios. En esta tarde, oh Dios, pedimos que nos levantes, Señor, sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea el problema, cuál sea la dificultad. Señor, venga a nosotros tu victoria, venga a nosotros tu libertad, venga a nosotros, Señor, tu salvación. Padre, si hay enfermedad, rompe esa enfermedad y échala fuera, Señor, del cuerpo. Oh Dios, si hay dificultades en la economía, provee, suple, envía los recursos, abre la ventana del cielo. Señor, si hay problemas con la esposa, el esposo, los hijos, la familia, glorifícate, trae paz, trae reconciliación, trae perdón, Señor. Padre, todos aquellos que no han recibido a Jesús hoy, Señor, tráelos a la convicción de pecado para que se conviertan a ti, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hablo a las personas nuevas que hoy están en este lugar y aún no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, su corazón. Usted necesita recibir al Señor en su vida, recibirle como Dios, como Señor, como Salvador, para que Él perdone sus pecados, para que Él le dé vida eterna. Si usted en esta hora quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, para recibir perdón de pecados, puede hacerlo mediante una oración de fe. Allí donde está usted, puede inclinar su cabeza y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres Dios hecho hombre, que viniste a este mundo para perdonar mis pecados. Moriste en esa cruz para perdonar mis pecados y resucitaste de entre los muertos para perdonar mis pecados. Hoy te pido, Señor, que vengas a mi vida, que me perdones. Yo reconozco delante de ti que soy pecador. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Borra todos mis pecados y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Padre, dame salvación, dame perdón, dame vida eterna. Lo pido en el nombre de Jesús y doy gracias, Señor. Te entrego hoy mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Oh, glorioso. Gloria al Señor.